Hoy hablaremos de Argentina y las lecciones que la normativa argentina, desde la Constitución a las leyes, nos puede dar a los chilenos a tan solo unos días de un voto muy importante. Para ello, vamos a volver a invitar a nuestro querido amigo Elías Sánchez, porque él vive en Argentina. Perdón por el, el momento incómodo. Por mientras les quiero contar sobre la Constitución argentina. La Constitución argentina es muy breve, muy similar a incluso más breve que la chilena actual. ¿Y por qué vamos a Argentina? Porque Argentina es conocido hoy en día como un estado ya más que de bienestar. Educación gratis, salud gratis, carreteras gratis, comida gratis, dinero gratis, en muchos casos. Por ende, yo me pregunté, qué es lo que hay en la Constitución argentina que los impulsa a actuar de ese modo? Y para mi sorpresa, la Constitución argentina, lejos de establecer un catálogo de derechos, como los bienes que les acabo de mencionar, no dice nada. Curiosidades de la Constitución argentina. Lo primero, esto está claro. Argentina es una república federal. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene estados, departamentos, similar a Estados Unidos. Segundo, y esto sí que es curioso, me llamó mucho la atención, el gobierno federal es católico apostólico romano. Esto es muy curioso porque dada la realidad del gobierno argentino y que la expresidenta de la República y ahora vicepresidenta está siendo imputada por haber robado 12.000 millones de dólares. De aquí nos acordamos de los cuadernos, de los viajes en taxi, de los bolsos de plata, de los conventos. Uf, si este es el verdadero catolicismo apostólico romano, o no han cumplido la Constitución en este aspecto. Ese es el capítulo primero, y el capítulo segundo se llama Nuevos Derechos y Garantías. ¿Pero de qué se preocupa? Del imperio del derecho, de los derechos políticos, de la importancia de los partidos políticos, fíjense en eso, la posibilidad de presentar iniciativas de ley, el derecho al ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, derecho a la protección a su salud, libertad de elección, trato equitativo, y al recurso de amparo, que es el recurso que se interpone cuando uno está privado de libertad sin que haya una orden judicial. Y ese es el catálogo de derechos. Perdón, olvidé mencionar el trabajo. Y ese es el catálogo de derechos. Entonces, ¿cómo Argentina, que no tiene un catálogo fuerte de derechos como se nos ha querido decir acá, es que para que haya un estado de bienestar realmente fuerte, como no ha habido en Chile desde hace muchos años y que muchas personas anhelan, ¿cómo es que Argentina lo ha logrado sin una constitución? ¿Cómo es que en Argentina, ya les comenté,
hay educación gratis, salud gratis, carreteras gratis, fútbol gratis, fútbol gratis, hablando de medidas populistas, bonos permanentes para personas que no necesitan trabajar, sin una constitución que establezca todo esto. Es curioso que la constitución argentina sea tan breve en este aspecto, pero al revés de Chile. La constitución no dice nada, pero ellos tienen todos los derechos. Aquí la constitución no dice nada y no tenemos esto porque pagamos por la salud, pagamos por la educación, tenemos que trabajar, los bonos son la norma general. Ay, perdón, ¿qué es lo que estoy hablando? Los servicios básicos. Los servicios básicos, por mucho tiempo en Argentina, el pago del gas sumamente subsidiado, la electricidad sumamente subsidiada, el agua sumamente subsidiada. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Que se puede vivir que se ha podido vivir de ese modo de tiempos inmemoriales. ¿Y qué está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que está a mis ojos y los ojos de todo el mundo en general, porque es algo que ya no resiste, ya no se puede tapar con el sol, es que ese modelo de un estado de bienestar ya no da abasto. ¿Por qué? Porque no hay dólares. ¿A qué voy con esto? Se establecen normas no constitucionales, sino legales, mediante las cuales se dice, vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Cuál es la realidad económica de Argentina hoy en día? El dólar está altísimo. Ya hace 15 años el dólar estaba a un dólar equivalía a 155 pesos chilenos. Hoy en día está casi 1 a 1. Es decir, el dólar argentino se ha devaluado 100 veces. Y vamos a ver inmediatamente a cuánto está el dólar blue. Hoy en día está casi a 300 pesos argentinos para un dólar. Cualquiera que haya ido a Argentina en los últimos años, 2 años o 3 años atrás, y cuando yo fui la última vez valía 18. Volví a ir, perdón, la penúltima vez, volví a ir y ya estaba a 200. Entonces, los derechos sociales que se han implementado ley por ley están dejando de implementarse. ¿Por qué? Porque ya no hay dinero. Porque la inflación está a niveles de terror. Si en Chile estamos espantados con una inflación mensual de un 1,5 o un 2%, en Argentina están... Voy a mostrarle el último dato. La inflación de julio de 2022 de Argentina fue terrible. 7,4%. Eso tenemos nosotros en un medio año muy malo que han sido los últimos 2. Entonces, el sistema económico argentino está mostrándoles la realidad que este sistema de bienestar, de mucho derecho, de todo gratis, es insostenible. Claro, alguien podría decir, sí, claro, Claudio, es que el problema es que allá se roban la plata. Wow, ¿y cómo roban en Argentina? Los argentinos tienen un dicho, que los políticos roben, pero ¿qué hagan? Como que se da por supuesto que los políticos van a robar. Pero no es lo único, sino que vemos que la inflación desbocada, el dólar, el peso argentino ya no vale nada. ¿Por qué? Porque entre otras normas, el Banco Central depende del gobierno, por lo tanto la emisión de moneda no tiene ningún control. Y la cantidad de derechos sociales o servicios sociales que se ofrecen son muy, muy altos y hoy en día los están recortando. Han intentado el control de precios, han intentado subir los aranceles a la exportación, han intentado imponer más impuestos. ¿Para qué? Para sostener esto, pero
el castillo de naipes se está cayendo. Para esto sigan a las personas que más hablan de esto en Argentina. Javier Milei, Javier Espert y varias personas liberales que están diciendo Argentina puede salir de esto, pero en 20 años. En 20 años es tan grande el descalabro argentino que solo en 20 años van a poder arreglar si empiezan a hacer las cosas bien hoy. Me refiero a empezar a implementar normas que hagan sentido económico y no poner el gasto público a los niveles que tienen hoy en día. Entonces, como conclusión, Argentina tiene una constitución que no establece derechos sociales y a ellos han implementado esos servicios sociales a nivel de ley. Bueno, esa cantidad tan grande de servicios sociales, desde los servicios básicos como luz, agua, gas, etc. La educación, la salud, un sistema bastante raro de jubilación, los bonos permanentes para que personas derechamente no trabajen, están hundiendo el país. Casi no hay dólares en el país. El dólar sube y sube y sube a niveles que acá en Chile no enloqueceríamos. Aquí enloquecemos cuando sube un 10%, allá sube un 100% cada cierto tiempo. Por lo tanto, estas leyes ya no se pueden cumplir más allá de la voluntad política. Es decir, hay normas del mercado o de la vida, podríamos decir, que son más fuertes que que son más fuertes que las normas jurídicas, porque las normas jurídicas se puede cumplir, pero si no hay, no se puede cumplir. Lección para Chile. Miremos para el lado. Algo similar le pasó a los países nórdicos, de los que tanto se habla. Su sistema de bienestar también colapsó y tuvieron que hacer cambios importantes para, para no quebrar o salir de la quiebra. Por eso votemos con esa conciencia. Elías, hice una gran introducción para que tú nos cuentes la realidad, pero primero que todo, ¿por qué tú eres calificado para hablar de Argentina? Cuéntanos un poco de ti. No, no sería tan pretencioso decir que estoy calificado para hablar de la economía. Yo voy a hablar de mi experiencia local. Actualmente vivo en Argentina, eh, que creo que a la provincia de Mendoza. Y, y como tú dices, bueno, he tenido que aprender a... Nunca había vivido, yo vengo de una generación donde siempre había habido estabilidad económica cuando vivía en Chile. Actualmente vivo, creo que voy a cumplir 14 años en Mendoza y, y me vine justo para... me casé, decidí formar mi familia acá. El sistema aparentemente era mucho más, al haber mucho más garantía, educación, parecía una buena idea lo que tiene que ver con el tema de la seguridad social para criar niños, hacer tu familia y todo. Obviamente sí, creo que fue una buena decisión en ese sentido, pero hay muchos elementos. Claudio es mi amigo, siempre estamos visitando y él permanentemente viene y ha ido observando cómo la situación económica del país ha ido como deteriorándose de manera muy lamentable. eh, y, y yo trabajo en el Estado, ¿sí? Yo soy psicólogo, trabajo en el Estado,
trabajo permanentemente asistiendo a familias, a niños, estamos permanentemente trabajando con la pobreza, estamos trabajando con la red de asistencia y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en realidad para nosotros también es muy frustrante ver que cada vez nos reducen más el presupuesto para lo que es la prevención, para poder ayudar. Y el mismo Estado que supuestamente tiene las leyes, tiene todos los procedimientos, tiene los caminos para poder asistir a la gente, si no hay plata, eh, lamentablemente no podemos hacer nada. No, no podemos asistir, no podemos colaborar y actualmente hay unas tasas de más del 40% de pobreza, casi 50% de pobreza en los últimos 10 años. Esto ha sido algo muy difícil, pero ¿sabes? Hay algo como que duele, que en el área donde yo estoy, de que de ese, de, de ese 40% de pobres, la mayor cantidad son niños. Estamos hablando de que de 3 niños, 2 son pobres en la Argentina. Entonces estamos hablando de una situación que está hipotecando el futuro del país, todo lo que tiene que ver con que los niños puedan tener un plato de comida. O sea, estamos hablando que la pobreza es personas que no pueden tener las comidas básicas diarias, que no tienen acceso a zapatillas, que no tienen acceso a ropa, que no tienen acceso a salud en el momento porque también los hospitales están colapsados, tampoco tienen el acceso completo a los fármacos que necesitan porque las farmacias que te entregan gratuitamente en el hospital no quedan o te dan parte de lo que, de lo que, de lo que el médico necesita para el tratamiento. Eh, Estamos hablando de que en las escuelas se daba alimentación, han reducido eh, o sea, ni siquiera el niño puede ir a la escuela y comer en la escuela. Antes estaba esa posibilidad, ahora eso no está. Eh, Tenemos otra asistencia para proteger a los niños. Hay algo que se llama asignación universal por hijo, que es un derecho universal en donde se le entrega a cada familia que no tiene ingresos registrados, o sea, personas que trabajan en negro, reciben una asignación por cada hijo que tienen mientras tengan los controles de salud y vayan a la escuela. Pero todos ahora están recibiendo, o sea, creo que es, recibiendo la asignación, porque el empleado negro es mayoritario. Si no, no se, el tema de las leyes, yo he visto el tema de las leyes que hay acá, proteccionistas laborales, hacen que cada familia que tenga un negocio, que tenga una empresa, no quiere contratar personas porque eh, acá también se dice, te llegan estas, no te pueden echar, y si te echan, le haces juicio y puedes hacer quebrar a tu jefe, porque de alguna forma hay un negocio ahí también, hay un mercado ahí con el tema de los juicios laborales entre los abogados, Chuta. entre los eh, muy buen negocio para los abogados. Ya, había que darle a los abogados. Sí. No te aguantaste. Oye, Elías, a ver, No, no, pero quiero hacerte sí, algunas preguntas puntuales. sí, ¿Cuán posible es que alguien logre el sueño de la casa propia? Porque aquí en Chile juntas 3, 6 meses de un buen sueldo o te juntas con tu pareja, ya listo, aprobado su crédito hipotecario. a ver, es difícil, es difícil. Actualmente los bancos no dan, o tienes que tener ingresos muy altos para que te den crédito hipotecario. Es casi inaccesible el crédito hipotecario. No, la clase media no tiene acceso al crédito hipotecario directamente. La clase Eh, media no tiene no, rayos. no. A O sea, los menos ricos que, piden crédito hipotecario. no, el rico no se endeuda. A ver, ¿cómo es el sistema acá? Acá la provincia tiene recursos y tiene programas de vivienda, de proyectos de vivienda. O sea, Pero vivienda gratis. no son viviendas gratis, dan un crédito del Estado
El Estado asume esa parte que por la cantidad de impuestos y por los bajos sueldos en dólares principalmente que tenemos, o sea, hoy en día el sueldo mínimo debe estar en Creo que estaba como por 70 $200. 70 70 80 mil pesos, deben ser unos $200, pero para no ser pobre necesitas $400. O sea, por más que tú trabajes, con un sueldo eres pobre. O sea, estamos así. Ujú. Esa es la situación. O sea, necesitas por lo menos dos sueldos mínimos, o por lo menos dos que trabajen para tener lo mínimo para A vivir. ver, Elías, pero Pero llevamos, eso, perdón, yo nací y lo primero que empecé a oír de Argentina es que en Argentina se lucha siempre por la justicia social. Y sí, es la bandera de lucha de todos los partidos políticos. Los de izquierda, los de más a la izquierda y los de súper a la izquierda, todos dicen justicia social, justicia social. ¿Cuál ha sido sí. bueno, cuál es el fruto de la justicia social? La justicia social es un verso de los políticos para, eh, para que la gente lo vote y después hacen lo que quieran. O sea, disculpen que sea tan pesimista, pero yo participé políticamente, o sea, yo no estuve ajeno de la participación política, fui a marchas, eh, eh, estuve participando activa partidariamente y políticamente en la comunidad, con los barrios más desprovistos, barrios urbanos marginales, y en realidad no podemos hacer bien el trabajo porque el asistencialismo eh, o el paternalismo del Estado no permite que la gente pueda crecer y madurar, que pueda emprender, que pueda generar sus propios negocios, porque es muy difícil generar un emprendimiento. Los impuestos son súper altos y el contratar a una persona también es súper caro, porque lo mismo que tú tienes que pagarle a una persona para contratar, necesitas por lo menos el 50 o 70% más. Puede estar equivocándome, algunos dicen que 100, yo no he visto eso, pero por lo menos necesitas dos sueldos para pagarle a una persona. Y los otros sueldos se lo lleva el Estado en impuestos. Entonces, eso tiende a que mucha gente esté contratada en negra. Y más todavía que si No, tienen la asignación universal, si lo ponen en blanco, se la quitan, entonces prefieren que no. El sistema de seguridad social para los jubilados, por ejemplo, este, también está colapsado. Está colapsado. Mi suegra es jubilada, mi suegro es jubilado y cobran una pensión mínima de 30.000 pesos, que debe ser $100. $100, claro. Y en teoría le tenían que dar los medicamentos, pero el PAMI, que es la aseguradora social de salud que ellos tienen, que es pública, no tiene plata para darle los medicamentos. Entonces al final, O sea, eh, en teoría el derecho existe, pero sí, en la práctica, o sea, por lo que tú nos has contado, va decreciendo tanto la cantidad como la calidad de la prestación de ese servicio. sí, mucho, mucho, mucho. La calidad en el último, estamos hablando que el deterioro ha sido despacito, pero cuando miras para atrás de lo que estaba antes, ahora como estamos, es demasiado el delta de profundización y mucha pobreza. Miren, una de las cosas que a mí me desilusionó mucho de los gobiernos peronistas fue de que peronistas nacionales, el peronismo, yo quiero explicar, el peronismo no es un partido, es un movimiento que pasa de izquierda a derecha. O sea, no hay algo, si bien institucionalmente está el Partido Justicialista, pero tienes de derecha a izquierda. Entonces, ellos tienen la capacidad de llegar al poder desde los distintos discursos. Y en términos de justicialismo a nivel nacional, fue muy de izquierda. Y las políticas asistencialistas alegraron a la gente, pero ahora hay que pagar la fiesta, no hay plata.
Oye, quiero ir regando esto con un poco de anécdota. Define el término ñoqui, por favor. Supuestamente el gnocchi, bueno, el gnocchi es una pasta, es una comida típica italiana, también muy tradicional acá en Argentina, y supuestamente el día 29 que le pagan a los empleados públicos, eh, ese día comen gnocchi, entonces al empleado público le dicen gnocchi, va por ahí el tema. No, no podría profundizar más porque no, porque, bueno, pero es una manera despectiva de hablarle al empleado público que está súper institucionalizado y que no hace nada. Ya. Yo pensé que Ahí era por más el- restringido el término a aquellas personas a las que se les paga y derechamente no van a trabajar. Eh, sí, sí, pero de repente se amplía a decirle a cualquier empleado público, Ah, ya. te dicen, o sea, para poder, ¿cómo te dirían? Eh, para hacerte la joda, te dicen, ¿qué venís vos acá si sos un ñoqui? Oye, y hablando de ñoqui, porque Sí, todo lo que tú dices y hemos mencionado de la gran cantidad de servicios en los cuales el Estado está involucrado, requiere un Estado monstruoso, me imagino. es gigante. Nosotros en Argentina primero tenemos un sistema político federal en cual en cada provincia tiene cámara baja, alta, dependiendo de la propia constitución que tiene cada provincia. En Mendoza tiene dos cámaras, diputados y senadores, además ya del Congreso Nacional o Federal, que también tiene diputados y además las provincias son autónomas, tienen su propia constitución, tienen su propio gobierno, tienen su propio poder judicial y tienen su propio poder ejecutivo. Por lo tanto, también tenemos gobernadores elegidos popularmente y bueno, y el poder, y tenemos poder judicial provincial y el poder judicial federal. Y entonces es una mezcolanza. Algo pude estudiar en psicología jurídica acá y, por ejemplo, la ley procesal es provincial, pero el Código Civil es nacional. Y así como que no sabría más que eso, pero eso es lo que el penal también es nacional, pero el procesal penal es provincial. Ya. Entonces tiene mucho trabajo haciendo ley, hay un montón de leyes. Eh, estudiar, si quieres estudiar abogado, tienes que sacar el título provincial y después tienes que estudiar para sacar el título a nivel federal. Es muy chistoso. Bueno, nos estaba conversando del tamaño del Estado. Bueno, después tienes las distribuciones municipales y en la municipalidad también tiene, dependiendo de la política, pero por lo menos acá en San Martín, en el departamento donde yo vivo, eh, en la planilla de empleados creció un montón, mucho, no tengo los datos, ahora lo han frenado, pero comparado a la provincia, a otras municipalidades, estamos abajo, pues en otras municipalidades debe haber. ¿Cómo se sabe que es Y mucho o poco? Dependiendo de cada empleado total, público por habitante. Eh, y, y por lo menos acá en San Martín podría decir que no es tan alto, no es tan alto en comparación con otros, pero sí hay mucho empleo público. O sea, tú lo ves que a veces estamos en la oficina trabajando y uno puede entrar y deben haber 20 personas y está trabajando. Pero eso ocurre en, y a nivel nacional, ¿hablamos de miles o millones? no te podría decir el dato, a ver si lo buscamos. En eso no estaba preparado. Te puedo decir sí que a nivel provincial, lo que pasa es que también Mendoza, al estar medio alejado de Buenos Aires, estamos a 1000 kilómetros, siempre ha sido como un poco más rebelde a lo que ocurre. Bueno, las provincias son un poco más rebeldes a lo que es Buenos Aires. Buenos Aires concentra la mitad de la población del país y
70% o 60% del recurso económico. Igual el país, al ser federal, sigue siendo bastante centralizado en lo que tiene que ver en términos políticos, económicos, y Mendoza tradicionalmente es más conservadora, podríamos decir más de derecha, va rotando más los gobiernos, pero actualmente hay un gobierno de radical, partido radical, que es de la alianza de Cambiemos, lo que representaría Macri y todo eso. Eh, pero volviendo a tu pregunta, no tendría a ver, datos de empleados públicos, de funcionarios. Lo que pasa es que tienes tantas subdivisiones que empleados Mira, aquí estoy públicos. viendo, cronista.com, 3,3 millones de empleados públicos, Bien, estamos hablando de más que o Argentina, menos. a mayo del 2000, el estado es 417, me dice acá. A ver, ¿3 millones? ¿Tienes el dato ahí? 3 millones. Bien, y tenemos una población de activa laboral, porque hay que compararla más o menos con eso. La Claro, si el país población tiene 40, 50 millones, los que están en tiene edad de 45 trabajar millones, será 45 millones tiene Argentina aproximadamente. ya. Y los que trabajan son unos 10, 45 unos 20. millones. Y población, a ver, Bueno, 3 millones de 45 millones es una cifra espeluznante. no Y sabría. todo eso, A ver, y todo de esos eso 3 se millones, financia. también hay que ser preciso. De esos 3 millones, tienes que contar no solamente el sistema político, eh, está, porque es el ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, tienes que considerar que dentro del Estado también está policía, dentro del Estado están los docentes, porque la escuela es pública, por lo tanto tienes muchos empleados públicos docentes, tienes, hay empresas públicas, YPF por ejemplo, que es el Yacimientos Petrolíferos Federales o algo así. Tiene que ver con la empresa principal de venta y extracción de petróleo en el país. Todo eso son empleados públicos. Eh, y así, hay un montón de áreas en donde salud, todos los empleados públicos de salud, hospitales, médicos, enfermeros, todo eso también están dentro del Estado. Y como el Estado tiene todo eso, obviamente hay mucho empleado público. Oye, Elías, se nos acaba el tiempo. Quiero oírte alguna conclusión que puedas aplicar a tu querida patria. Estamos a 10 días de una decisión tremenda. Yo siempre soy una persona muy respetuosa de las decisiones personales, pero lo que yo le sugiero a la gente, más allá de lo que vayan a votar con la Constitución, que no depositen su confianza en que la clase política, que una Constitución, va a ir más allá de la responsabilidad propia, de lo que nosotros podamos hacer. Sí, usted me puede decir, bueno, pero justamente se me ha delegado el poder para poder hacer cambios tras de mi voto. Sí, perfecto. Pero no crea que es un dicho, todo lo que parece, todo lo que brilla no es oro. Todo lo que brilla no es oro. Las soluciones rápidas, facilistas, eh, no existen. No existen, lamentablemente. Y creo que, por lo que he podido leer de la nueva constitución, Chile eh, tiene que llegar a mayores acuerdos. Eh, lo que he visto acá en Argentina es que hay algo que se llama mucho una grieta, es como que estamos todos contra todos. Es Boca Junior contra River, así está el país. Y al seguir viviendo en esa situación de conflicto y de división, es como que van a ganar uno y van a perder otro. Y realmente lo que Chile necesita es
poder tener puntos de acuerdo mínimos. Y bueno, si la población votó de que quería una nueva constitución, bueno, una nueva constitución, pero no voten cualquier cosa. No voten cualquier cosa porque eh, todo lo que tiene que ver con derechos sociales, no, eso no significa de que el país va necesariamente a mejorar. Tiene que ver con que todos le pongamos el hombro a esto y que saquen el país, saquemos nuestros países adelante porque no hay soluciones mágicas. Después del 4 de septiembre el país va a seguir con los mismos problemas, eh, y gane el apruebo o el rechazo. Yo considero de que la constitución de lo que están haciendo en Chile, el- creo que el proceso es muy, habla, o sea, que el resultado de la constitución habla muy claramente de cómo se vivió el proceso. Y eso no se puede desconectar el uno con el otro. Es muy importante, y como psicólogo lo puedo decir, es muy importante cuidar los procesos porque eso es lo que va a dar los Mm. buenos resultados. Y creo que el proceso ha sido pésimo. Entonces, en eso tenemos que meditar, tenemos que decir, bueno, hicimos mal las cosas, bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo bien y eso no lo tienen que desaprovechar. Nuevamente, también decirles, Chile y Argentina comparten una historia. Hace poco, de repente Chile no se habla mucho, pero Chile, en el 10 el 18 de septiembre, hizo su primer gobierno patrio y después empezó todo un proceso de independencia que no fue aislado, fue en conjunto con Argentina y con varios países de la región. Entonces, te lo digo para algunos que dicen, a nosotros no nos va a pasar lo mismo que Argentina, a nosotros no nos va a pasar lo mismo que Venezuela. Quiero decirle que compartimos una historia Mm. política, cultural, económica. Estamos en un continente súper rico de materias primas y siempre hemos tenido el mismo problema con el tema de las materias primas, somos dependientes de las materias primas. Eh, y siempre hemos tenido golpe de Estado, o sea, Argentina mucho más que Chile, pero hemos vivido golpe de Estado, hemos vivido dictadura, hemos vivido gobierno de izquierda, de derecha, eh, y compartimos una historia, o sea, lo que nos ocurre en Argentina sí le puede pasar a Chile. No se confíen, lo que está ocurriendo en Venezuela va a ocurrirle en Argentina si no cambia. Eh, Ahora, lo curioso es lo que está ocurriendo acá, y ya con esto termino, eh, es que la juventud es la que está más revolucionada con cambiar las cosas y dar un giro de 180 grados hacia el liberalismo. Es muy loco. Se están haciendo las encuestas, las estimaciones de que entre un 20, un 30, un 20% de la población que es joven, perdón, ese 20% que, por ejemplo, porque ya públicamente es candidato Javier Milei, candidato a la presidencia, eh, el gran sector que lo va a votar son los jóvenes, porque los jóvenes no quieren más este país en Argentina. Mm. Y es muy curioso porque yo he visto que en Chile los jóvenes son los que tampoco quieren el país que hay. Eh, Sería bueno meditar ahí qué está pasando con la juventud, qué es lo que está pensando. ¿Sí? Eh, Como que quieren Cómo cosas puede ser opuestas, qué raro. y muy importante. ¿Sí? Para mí es que ya los jóvenes también vieron, yo escuché una vez en un programa de televisión en Chile que los jóvenes estaban cansados de ver a sus papás y a sus abuelos siendo pasados a llevar por las injusticias que viven en Chile y que se tuvieron que sacar la mugre para que ellos pudieran estudiar. Y yo creo que acá está pasando lo mismo. Los jóvenes están cansados de ver las injusticias que se están viviendo acá, pero en realidad hoy los jóvenes acá no tienen para comprarse las zapatillas que allá sí tienen. Esa es la diferencia. Qué pena que sea una diferencia material, pero si no hay diferencia importante. Ujú. Gracias, Elías, gracias. Tremenda conclusión. Me uno a tus palabras, o me quiero unir a tus palabras, porque, claro, cuando uno tiene una opción tan clara,
cuesta pensar que hay que reconstruir este país como vencedor o derrotado, o quizás ni siquiera debemos pensar en vencedor o derrotado, pero está tan polarizado el clima que uno no Sí, puede evitar pensar así. sí, ¿Cómo podemos, creo que tenemos la responsabilidad política de discutir con argumentos duramente si es necesario, pero teniendo en cuenta que la persona que está al otro lado también tiene sus dramas, también se esfuerza, también sufre, también tiene una historia que es distinta a la nuestra. Me quiero ver reflejado en esa lucha por dialogar de esa forma. Y muy interesante lo que dices tú, qué pasa con la juventud, que como que claro, la juventud suele querer cambios, eh, pero no pero todo ahora quieren cambio es cambios bueno. políticos. Sí, Claro, ahora quieren cambios políticos. Hace muy poco eso no era muy... Recuerda cuando tú y yo éramos jóvenes, el ícono político era el Chino Río, no estoy ni ahí. Y el joven así, no estaba ni ahí con la política. Hoy sí, hoy sí. hoy sí. En Argentina y en Chile queriendo derribar modelos opuestos para lograr como razones cruzadas. Quizás podríamos mudarnos de país y santo remedio. Pero bueno, yo creo que esto tampoco es casualidad. Esto que está viviendo en nuestros países son procesos que nos tienen, que estos procesos de crisis nos tienen que llevar a madurar como sociedad. Eh, el tema es que si nos damos cuenta de que de repente hay ciertas decisiones que tomamos que tienen costos, que tienen precio, y de repente la gente no mide cuáles son los costos de esa decisión. Mm. Entonces, porque acá en la Argentina, eh, a ver, yo no soy amante de Cristina, pero tampoco de Macri. Macri, para sostener el gasto público, se endeudó con el Fondo Monetario Internacional y van como Argentina a terminar pagando ese endeudamiento mis nietos, ¿entiendes? O sea, eh, también fue muy inmoral lo que hizo. Entonces, eh, eh, hay una crisis, creo que hay una crisis en el liderazgo, ¿sí? En la forma que lideramos las cosas. Pero bueno, pero se nos va a hacer mucho tiempo filosofar acerca de esos conceptos. Eh, Gracias, Elías, por este contacto transandino. Ujú. Eh, si quieren que sigamos hablando de esto, mezclando lo jurídico con lo político y lo social, por favor díganoslo simplemente. Seguimos atentos en nuestras redes sociales. Nos hemos desviado un poco de nuestro negocio de impuestos y bienes raíces porque nos parece muy importante debatir de estas cosas para entregar información respecto al 4 de septiembre. Muchas gracias por vuestra participación. Estaremos atentos a vuestras preguntas. Somos Roble Chileno. Crezcamos juntos. Chao, Dejamos Elías. juntos. Vamos, chao.